Si de Dragon Ball hablamos, sabemos que la saga de Freezer es la mejor valorada. Nos dejó al mejor villano estructurado que se ha presentado. Y como suele pasar con todo aquello que deja huella en Dragon Ball, eventualmente termina regresando. Y así fue como sucedió por allá del año 2015, con la segunda película canónica de la nueva era. Pero para que este personaje siguiera vigente, tenían que darle un poder cercano a los que ya se manejaban, aunque pudiese carecer de sentido, como algunos otros casos. Ya que de lo contrario, no tendría mucho caso un regreso, y menos nuevamente como un villano principal. Pero, ¿qué tan cercano? Bueno, nada más y nada menos que al mismísimo poder divino. ¿Y cómo fue que Freezer logró esto? Pues entrenando. ¿4 meses? Así es, para que Freezer pasara de un poder menor al Super Saiyajin ordinario, saltando hasta el nivel de las transformaciones divinas, solo tuvo que entrenar durante 4 mesecitos. Suceso que de inmediato causó gran polémica entre los seguidores, llamando este gran progreso como algo absurdo. Sin embargo, parte del fandom lo aceptó sin problema, bajo la siguiente idea. Siendo un prodigio natural, entrenar por primera vez dispararía su poder. Y es que en esta nueva etapa de Dragon Ball se estableció que Freezer jamás había entrenado. Y digo estableció ya que en Z nunca se mencionó de manera tan literal, aunque sí dando indicios del poco entrenamiento que un ser tan prodigioso como Freezer hubiese requerido. Y visto desde una perspectiva muy superficial, sí, podría tener sentido. Después de todo, si a alguien ajeno a Dragon Ball le explicáramos que la mayoría necesitaba años de entrenamiento para alcanzar apenas unas cuantas miles de unidades de poder, ¿qué podría esperarse de alguien que ya superaba los 100 millones simplemente por existir? Pero aquí viene la problemática, y es que nosotros no somos ajenos a la serie, ¿cierto? Porque el verdadero problema quizá no sea que Freezer entrenara, sino que Dragon Ball Z parecía manejar el crecimiento de personajes de una manera completamente distinta. En este video vamos a analizar los puntos más importantes del por qué para gran parte del fandom este incremento no terminó sintiéndose como una evolución, sino como una ruptura de la lógica clásica de Dragon Ball Z. Filosofía de Dragon Ball. En Z, la ecuación no parecía ser más talento natural igual a crecimiento más rápido, sino que separaba conceptos como poder nato, capacidad de entrenamiento y habilidad para evolucionar. Y no es como que esto viniera junto en un paquete. De hecho, siempre hacía énfasis en marcar esas diferencias. Un clarísimo ejemplo es el mismo Goku, y es que él era el principal referente de esta filosofía, ya que nació siendo un guerrero de la clase más baja, tenía un poder inicial mediocre, pero poseía una capacidad monstruosa para aprender, adaptarse y evolucionar constantemente. El verdadero talento de Goku no era un poder nato, sino su capacidad de aprender bajo un entrenamiento inteligente. Ejemplos de esto es el Kamehameha, técnica que Goku aprendió de niño con tan solo observarla, cuando al maestro Roshi le costó décadas. O el Kaioken, el mismo Kaiosama menciona que ni él dominó la técnica de esa manera. Goku no solo entrenaba duro, entendía el combate de forma excepcional. En la habitación del tiempo comprende que perfeccionar el estado base es mejor que solo aumentar poder bruto. El mismo Vegeta aceptó que Goku era un genio para esto. Debo agradecértelo. Y además, si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido. Pero entonces, ¿cómo trataba la filosofía de Dragon Ball a los prodigios? Para este punto tendríamos que tomar en cuenta los prodigios que tienen su papel como villanos. Y es que si nos ponemos a pensar, en Z prácticamente todos los villanos que enfrentaba Goku solían ser prodigios. Seres nacidos absurdamente fuertes, es decir, no requerían de un entrenamiento exhaustivo ni de power-ups originados por la ira. Simplemente el poder estaba. Siendo Freezer el mayor referente, ya que además de ser villano y prodigio, no fue creado, como algunos otros, que de hecho creo que todos los villanos posteriores fueron creados. Pero para estos seres tan perfectos solía haber una desventaja. Normalmente tenían límites marcados. Y es que como lo mencioné antes, muchos de los rivales, incluida la parte élite del ejército de Freezer, en menor o mayor medida solían ser prodigios de su raza, y estos eran seleccionados especialmente por eso, ya que no se trataba de personajes que tuvieran una gran habilidad en entrenamiento, ni los mejores maestros, simplemente eran seres poderosos y orgullosos de eso.
Y bajo la lógica del entrenamiento de Golden Freezer, si cualquiera de estos seres prodigios hubiera entrenado, sus poderes se dispararían de manera brutal, ya que si bien sus niveles no se comparaban con los de Freezer, comparados con el poder original de los guerreros Z, eran sumamente poderosos. Por lo que la línea de Dragon Ball no marcaba que los guerreros prodigios tuvieran un poder infinito a base de entrenamiento, más bien un poder natural absurdo que tenía sus ciertos límites, y era como una forma en la que Dragon Ball podía controlar el exagerado poder de estos seres, quitando de la ecuación que el poder obtenido de un entrenamiento será equivalente al poder nato con el que se nació, y de esto ya veremos ejemplos. Entrenamiento. Definitivamente debemos hablar sobre esto, ya que el crecimiento de Freezer en poco tiempo no fue el único absurdo, sino la forma en que supuestamente entrenó, y para esto tomaremos en cuenta Dragon Ball Super. Para empezar, si Freezer jamás había entrenado en toda su vida, ¿cómo se supone que supo hacerlo? O sea, ¿qué es lo que hacía para entrenar? Y aquí es donde entra Tagoma, uno de los sobrevivientes del ejército élite, pero cuyo poder apenas rondaba por el nivel de Zarbon o Doria, y que extrañamente se convirtió en el compañero de entrenamiento de Freezer. Y el entrenamiento consistía básicamente en Freezer torturándolo diariamente, golpeándolo brutalmente y Tagoma sobreviviendo. Y por alguna razón, Tagoma termina creciendo muchísimo también, tanto que en batalla derrota a varios guerreros Z, incluido el mismo Piccolo. Y es que entrenar no es solo esforzarse. Implica método, disciplina, control corporal, recuperación, adaptación y conocimiento técnico. Entonces, si Freezer jamás entrenó, tampoco debería saber cómo hacerlo eficientemente. Un buen ejemplo para esto sería el caso de Gohan, el cual nació con muchísimo potencial, pero que, sin embargo, aún así necesitó guía, entrenamiento, maestros y disciplina. Y esto quedó muy bien plasmado con Gohan del futuro, que de hecho es algo que me encanta, ya que es una forma de ver a dos versiones del mismo personaje que crecieron de manera distinta, donde vemos que la versión del futuro, a pesar de contar con un gran potencial y teniendo una vida basada en entrenamiento y pelea constante a causa de los androides, no pudo llegar muy lejos en la guía de Goku, poniendo la inteligencia marcial de Goku como un factor muy importante en su crecimiento, y dándonos a entender que el potencial nato no lo es todo. Decisiones sin sentido. El hecho de que Freezer haya crecido tanto y en tan poco tiempo, en realidad no fue el único inconveniente, y aquí vamos a la parte más pesada en cuanto a críticas del fandom, porque el crecimiento absurdo de Freezer no solo entra en conflicto con la filosofía clásica de Dragon Ball, sino también con muchas de las decisiones más importantes que el personaje tomó en Z. Y es que si Freezer realmente tenía la capacidad de disparar su poder de una manera tan exagerada, entonces gran parte de sus acciones pasadas dejan de tener demasiado sentido. Una de las defensas más comunes sobre este tema es que Freezer jamás entrenó porque simplemente no lo necesitaba. Después de todo, era tan poderoso que ni siquiera el Capitán Ginyu, el guerrero más fuerte de su ejército, podía acercarse mínimamente a su nivel. Pero esta idea entra en varios conflictos. Por un lado, tenemos de que Freezer, en su forma final, ni siquiera era capaz de soportar su propio 100%, pudiendo observar cómo su nivel bajaba conforme pasaba la pelea en ese estado, lo que deja sin mucho sentido que ni siquiera entrenara para eso, y más por lo fácil que era para él. Y es que ya ni siquiera hablamos de volverse más fuerte, simplemente acostumbrar su cuerpo a dicho nivel. Ahora, tanto en la versión de Z como de Super, Freezer sí tenía razones marcadas para volverse más fuerte. En Z, Freezer destruye el planeta Vegeta principalmente por miedo a la leyenda del Super Saiyajin. Eso demuestra que sí creía en posibles amenazas futuras. Y si bien en la adaptación de Super se declara que la razón por la que destruyó el planeta era otra, se revela que sí tenía conocimiento de la existencia tanto de Majin Buu como de Bills, es decir, sí sabía de la existencia de sujetos más poderosos, que en ese tiempo alguien como Buu estaría muy por encima de él,
y sin duda sería una gran amenaza. Y de hecho, hasta su propio padre, porque aunque nunca se establece exactamente quién era más fuerte, lo cierto es que Dragon Ball jamás presenta a King Cold como un anciano débil o retirado. Al contrario, se nos muestra como una figura que incluso Freezer respetaba. Esto ya rompe la idea de que Freezer vivía completamente aislado en la cima del universo. Y es que el entrenamiento de Freezer era absurdamente eficiente. No fueron décadas, entrenamiento divino ni sacrificios extremos. Fueron unos pocos meses. Y eso provoca que retroactivamente el miedo de Freezer, su estancamiento y su comportamiento durante décadas deje de ser coherente. Pero quizá el ejemplo más extraño de todos sea precisamente su primer regreso, Mecha Freezer. Porque aquí Dragon Ball Z parecía dejar algo completamente distinto sobre el personaje. Y es que después de haber vivido la mayor derrota de toda su vida, Freezer jamás pensó en entrenar. Ya no hablamos de orgullo, ignorancia o exceso de confianza. Freezer ya había perdido, ya había visto al Super Saiyajin, ya sabía que Goku podía destruirlo. Entonces, si entrenar era tan absurdamente eficiente, ese era exactamente el momento lógico para empezar. Y sin embargo, no lo hace. No se menciona y ni siquiera lo considera. Y lo peor es que respecto a Mecha Freezer sí se habla de un aumento de poder, pero se deja entender claramente que provino de su reconstrucción mecánica. Y al parecer, ese aumento ni siquiera fue la gran cosa. Y algo que también nos puede causar bastante ruido es que la pelea contra Goku en Namek debió ser un entrenamiento brutal. Si Freezer tenía una capacidad tan absurda de crecimiento, la batalla de Namek debió hacerlo evolucionar muchísimo. Porque ahí peleó al límite, recibió daño extremo, vivió presión psicológica brutal. Y aparte, la pelea duró como 100 años. Y Dragon Ball muchas veces trata justamente esas experiencias como catalizadores de crecimiento. Sin embargo, extrañamente en Freezer no hubo ningún resultado. Y aquí es donde aparece la contradicción, porque si la lógica de Golden Freezer siempre hubiera existido, entonces Namek debió cambiarlo para siempre, no solo emocionalmente, también físicamente. Pero Dragon Ball Z nunca pareció tratar esa pelea como el inicio de una evolución. La trató como la caída de un emperador que había llegado al límite de lo que podía hacer. Esto ha sido todo por el video. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscríbete para seguir viendo contenido.